estimadísimo público, alcalde de Sevilla, Alejandro, cuando hay que hablar de 79, a mí me entra una emoción enorme, porque además he participado en lo que supuso 79, que lo va a reflejar perfectamente José Luis Villar, autor de este magnífico libro. Pero yo tengo una noción y una sensación de aquella época tan bonita, de aquellos locos y maravillosos años, donde, como ya hace un mes y pico aquí, no solo vivíamos el comienzo de la democracia local, sino al mismo tiempo tuvimos que afrontar la realidad política andaluza. O sea, tuvimos que enfrentarnos como partido novedad en la política española a dos grandes retos. Entonces, como alcalde del 79, como otros alcaldes en el 79 en este país, nosotros tuvimos que enfrentarnos solo armados, provistos de voluntad, de mucha voluntad y cortísima experiencia política. Bueno, y nosotros, aún así, dimos el paso fantástico de asumir la responsabilidad de ir una lista representando al CSAPA. Como sabéis, las primeras elecciones municipales libres se celebraron 2 años después, como repetí, de las primeras elecciones generales del 77. Luego hubo un periodo de mecanismo, dicen los franceses, un periodo de cohabitación, donde los concejales franquistas y alcaldes franquistas convivían con los diputados elegidos democráticamente. Bueno, yo creo que se buscó adrede esa cohabitación y se buscó por los autores de la ley de la reforma política, se buscó por lo siguiente, porque ellos demostraron su miedo a la ciudad. No lo hicieron al revés, lo hicieron de esa forma y demostraron su miedo a la ciudad, y no quería que se confirmara el estruendoso error o fracaso que se avecinaba. Entonces yo creo que el rey estaba muriendo, no lo quitamos, estaba muriendo, Franco murió en la cama, y yo creo que cuando Franco murió en la cama en el noviembre de 75, ya esta ciudad tenía sesgos democráticos, una gran movilización sindical, una gran movilización vecinal, una gran movilización de líderes, hoy desconocidos, en aquel entonces no. Por tanto, esta ciudad ya era democrática mucho antes de morir Franco, y se confirmó posteriormente. Nosotros entramos con mucho ímpetu, decía, falta de preparación política, veníamos cada uno de una empresa, de otra, pero nosotros teníamos claro que la ciudad había que pensarla, y pensar y hacer la ciudad fue a lo que nos dedicamos desde el 79. Yo creo que aquella generación del 79, aquí hay algunos todavía, creció con un principio en su cabeza, y es: si la ciudad no se asentaba y emprendía un nuevo rumbo, ni habría ciudad y no habría país. Todo estaba por hacer. Yo me acuerdo que en la nuestra, la que tenemos más cerca, esta ciudad, estaba todo por hacer. Menos mal que la especulación inmobiliaria aquí no se produjo tanto, aparte de algunos edificios desastrosos, ¿no? Pero estaba todo por hacer. Faltaba alcantarillado, faltaba zonas verdes, faltaba todo, un desastre, alumbrado, agua. Bueno, ¿qué voy a decir si lo de mi edad sabéis cómo estaba la ciudad en ese tiempo?
Entonces, se hicieron unos planes de defensa y todo fue muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, porque no había leyes democráticas de régimen local, no había leyes democráticas. Por supuesto que no había recursos. En aquel año tenía un presupuesto de 600 millones de pesetas porque coincidió el famoso impuesto de erradicación que la pagaban la bodega. Luego el presupuesto normal era 300 millones de pesetas. Y digo, fue muy duro. No había leyes democráticas, no había recursos. Bueno, y del funcionario más vale no hablar. Como tuve la ocasión de comentar aquí, nos decían cuando volvíamos las partes los interinos. Entonces, eso nosotros con nuestros planes de urgencia para atender lo indispensable, pues además con la cultura en la ciudad, fue el único programa que hubo del 79 al 81, fue atender a los casos más puntuales y creer la cultura de la libertad. Y yo creo que la democracia, partiendo desde los ayuntamientos, llegó a este país como la Segunda República, a través de sus ciudades, y se asentó gracias a la labor que se hizo en los ayuntamientos. La democracia se ganó en las duras calles y en las duras plazas. Y yo creo que eso fue un principio que se vio venir en el año 1980. Creo que nosotros tuvimos el doble esfuerzo de acometer, como dije, aquella famosa transformación de la democracia a nivel local, pero estaba caminando otro esfuerzo enorme que se seguía del ayuntamiento, un papel importante en potenciar la consecución de la realidad política andaluza. Como ya empiezo a introducirme en el libro de nuestros compañeros, yo diría que José Luis Villar, autor de este segundo tomo de la historia del Partido Andalucista, hace varios años presentó el primero, fue militante andalucista, fue cargo municipal andalucista, fue técnico de la Administración General del Estado, en este caso creo que andaluza, fue historiador y hoy día está en la Cátedra de Derecho Constitucional. Y yo le decía por teléfono el otro día, si hay un dicho que decía Carlos Guzmán, que los filósofos ahora solo han hecho interpretar el mundo, en ti no se cumple. Porque tú te has puesto a ayudar, tú has subido las manos. Tú vienes de intentar cambiarlo y ahora está reflexionando. Así que yo creo que no perderé ni un minuto de interés más porque preferimos usar a los originales. Sí, yo Muchísimas gracias, Pedro, por tu cariño y por haber estado aquí. Muchas gracias, permíteme que se la ha tenido de Jerez, especialmente a Isabel Galeano, con la que he estado hablando la última semana organizando el teatro, y por la generosidad del Ateneo de muy poco tiempo organizar y preparar esta actividad, y que me llena de alegría poder estar una vez más con gente de Jerez, ¿no? Y desde luego, muy especialmente, qué mejor presentador para hablar de la historia de Andalucía en aquellos años mágicos de la transición democrática, de quien fue uno de los protagonistas esenciales en Jerez en aquellos años. El Jerez de entonces y el Jerez de ahora es imposible de entenderlo sin la acción de Pedro Pacheco. Entonces, venir aquí y venir de la mano de Pedro Pacheco es lo mejor que me puede pasar, sin duda, ¿no? Y desde el principio, creo también aquí que hay algunas personas que somos más o menos de la misma quinta, porque ya teníamos 16, 17, 18, 19 años y más en aquellos años de la transición. Mi agradecimiento por estar aquí, porque de lo que vamos a hablar es de unos años en que todos fuimos protagonistas, porque el verdadero protagonista de esta historia es precisamente el pueblo andaluz de aquellos años. Los andaluces y las andaluzas, en el año 75, 76, 77, 78, 79, 80, trajeron a Andalucía la democracia y la autonomía, porque fueron ellos los verdaderos protagonistas de todo el proceso.
protagonistas, y vuelvo a lo que decía al principio, que también era esencial tener en cuenta, por los que fueron la vanguardia de todo aquel proceso, organizaciones sindicales, políticas, sociales, vecinales y líderes como Pedro Pacheco, que tenemos aquí, o como Alejandro Rojas Marcos, que también me honra presente en el público. Esas personas son claves para entender todo este proceso, pero insisto, ese proceso es un proceso colectivo, un proceso en el que todos los andaluces, el pueblo andaluz en su conjunto, fue quien protagonizó la conquista de la democracia y de la autonomía. Si vemos cualquier foto de aquellos años, como por ejemplo lo que he utilizado para la portada, veremos masas de andaluces y de andaluzas tirados a la calle, masas de andaluces y andaluzas tirados a las urnas, como nunca antes en nuestra historia. Por eso el título, Cuando Andalucía se levantó, porque fue una época en la que cumplimos a rajatabla lo que Blas Infante dejó escrito en nuestro himno, andaluces levantados. Y en aquel momento, en aquellos años mágicos, hicimos caso al que se proclamó padre de la patria andaluza, nos levantamos. Pero para conocer cómo pasó aquello, es bueno tener un poco de memoria de cómo estaba Andalucía y España en aquel momento. ¿Por qué fue tan complicado? Los que participamos en aquel referéndum del 28 de febrero lo sabemos perfectamente. ¿Por qué fue tan complicado que Andalucía tuviera una autonomía de primera categoría, de primer nivel? Una autonomía como la de Cataluña y el País Vasco, que todos sabemos, ¿no? Y fue tan complicado porque hasta aquellos momentos de la transición nadie pensaba que Andalucía fuera a tener autonomía. Había habido, todos lo sabemos ya porque lo conocemos de la historia, un intento durante la Segunda República, que protagonizó Blas Infante y los andalucistas históricos, la primera generación andalucista, de que Andalucía se llegara a la autonomía. Pero en aquel momento también aquello fue algo exótico. Si ustedes recuerdan lo que se decía en las Cortes de la República, cuando se estaba haciendo la Constitución que regulaba que hubiera autonomía, lo que hablaban los diputados era que había que resolver el problema catalán, la solución del problema catalán. Y cuando el régimen franquista se está acabando, todas las fuerzas democráticas, clandestinas, la inmensa mayoría de ellas por supuesto, también hablaban en los mismos términos. Había que resolver el problema catalán, el problema de las que se llamaban nacionalidades históricas. He traído ahí, por ejemplo, un documento que es interesante, un documento de la Junta Democrática, un organismo, una plataforma de distintos partidos clandestinos de oposición al régimen, donde había partidos de derecha democrática, liberales, donde había partidos de izquierda democrática, como el Partido Comunista de España, por ejemplo, y que su aspiración era unir al conjunto de la sociedad española para hacer el tránsito a la democracia, para llevarlo a la democracia. Y uno de los puntos de ese manifiesto de la Junta Democrática era reconocer la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego, y a continuación y de las comunidades regionales. Pero había dos niveles. Todavía nadie pensaba que cómo iba a ser la Constitución, pero ya se estaba pensando en eso. Y otro documento de un partido que no participaba en esa Junta Democrática, pero que pensaba igual, el Partido Socialista Obrero Español, en un congreso suyo de Surenne, en el que Felipe González se convierte en el secretario general de ese partido, y que se prepara para ser un partido clave en la transición, pues hablaba pues, prácticamente de lo mismo. El PSOE se pronuncia por la constitución de una república federal de las nacionalidades que integran el Estado español. Nacionalidades en aquel momento eran Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y luego reconoce la existencia de otras regiones. Es decir, la filosofía de por dónde iban los tiros era muy parecida, ¿no? Entonces nos encontramos que llegan las primeras elecciones democráticas, la del 15 de junio de 1977, y el Congreso que va a hacer la Constitución, pues tiene esta composición, una composición en la que están los partidos que participaban en aquella Junta Democrática, por ejemplo, o que participaban en la oposición al franquismo de distintos ámbitos, UCD y PSOE, los dos más grandes, otro más a la derecha, Alianza Popular, otro más a la izquierda, el Partido Comunista, y dos grupos nacionalistas, vascos y catalanes. ¿Qué podía salir de allí? Pues lo que salió, una Constitución, la de 1978, que con muchas virtudes iba a permitir el tránsito a la democracia, pero que tenía un defecto muy importante. No contemplaba una organización territorial igual
entre los pueblos que formaban España. Todos hemos oído hablar de la guía del 143 y de la guía del 151, ¿verdad? Bueno, pues eso estaba allí previsto. ¿Y para quién era la guía del 151? Pues para los que hablaban en los años anteriores de las nacionalidades históricas, de la personalidad de Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y fíjense, tan literal es eso que les traigo aquí, luego lo sacaremos por otra vez más adelante, una interpretación de lo del 143 y el 151. Es un discurso que era una persona muy importante a la hora de hacerse la Constitución, Adolfo Suárez. Todo el mundo sabemos que fue muy importante en aquellos años. Se estaba debatiendo la cuestión de Andalucía, qué pasaba con el resultado del 28 de febrero. Y Adolfo Suárez, en el Congreso de los Diputados, cuando se están peleando unos y otros, le dice a todos los diputados de todos los partidos: pero señores, han vuelto ustedes locos. Cuando hicimos la Constitución hace 2 años, hicimos la vía del 151 para Cataluña, el País Vasco y Galicia, y la del 143 para las demás. ¿Cómo que Andalucía va a ir por el 151? Eso ha sido un error. Andalucía tiene que ir, como todas las demás, menos Cataluña, el País Vasco y Galicia, por la vía del 151. Ahí está el texto de Adolfo Suárez. Es más largo en el libro, y perdonen que venga a hablar de mi libro, lo tienen con todo detalle el discurso completo. Las cosas estaban muy claras. Vamos a seguir avanzando. Pero bueno, esa constitución, tal como se había hecho con esa discriminación, esos partidos políticos de derecha y de izquierda, menos nacionalistas vascos y catalanes, que consiguieron que se pusiera ahí lo que ellos querían que se pusiera, empezó a chirriar muy pronto. Empezó a chirriar ahí, que se ha ido eso. A chirriar tan pronto porque en Andalucía la gente empezó a reaccionar. He dicho desde el principio la importancia que tiene la movilización popular, la importancia que tiene el papel del pueblo del territorio. Y el pueblo de Andalucía empezó a decir esto de 2 niveles y 2 alternativas, algo. Bueno, no pasa nada, yo no sé todo, no lo veo aquí en la pantalla. Le estaba diciendo que en Andalucía las cosas empezaron a verse de otra manera. Hay 2 cosas que son muy interesantes, ¿no?, que pasan en estos años, por ejemplo. Una es, algunos lo recordarán, la realización del que se llamó el Congreso de Cultura Andaluza, que se celebra entre el año 77 y el año 78. En ese Congreso de Cultura Andaluza participan nada más y nada menos que 300 entidades ciudadanas de todo tipo: ateneos, colegios profesionales, institutos que se adherían, organizaciones políticas, sindicales, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, y todo eso fue creando un nivel de conciencia que mes a mes iba creciendo, que año a año iba creciendo. Ahí tienen la fotografía. Muchas gracias. De ese congreso, ¿vale? Ahí tienen un detalle que es una cosa interesante, que nos sirve para entender un poco por qué las cosas van a cambiar. Hay una encuesta del CIS que me encontré bicheando en los archivos, nada más y nada menos del año 76, con Franco recién muerto, ¿no?, donde todavía casi ni se hablaba de autonomía, no se sabía qué iba a pasar, cómo iba a ser la democracia. Y en esa encuesta, que se hace en toda España, resulta que los datos que hay de la conciencia regional andaluza, de cómo los andaluces se sentían identificados con Andalucía, el porcentaje es altísimo. Un 78% entre el 4 y el máximo de conciencia, ¿no? Los datos son superiores a los que daba esa encuesta para Cataluña y el País Vasco, por ejemplo, y eso era normal. Porque claro, en Cataluña y en el País Vasco le preguntaban a toda la población, allí había muchos inmigrantes, y cuando le preguntaban a un inmigrante andaluz en Cataluña, ¿cómo se siente usted identificado con Cataluña? Pues decía nada, yo soy de Jerez, o soy de Córdoba, o soy de Almería, y no me siento identificado. Estamos hablando de hace 50 años casi. Sin embargo, en Andalucía, la población andaluza estaba absolutamente identificada. Es decir, que había un caldo de cultivo para eso.
En esos momentos, además, empiezan a expandirse los símbolos andaluces. La identificación con la bandera y con sus colores, el conocimiento del himno, el conocimiento de la historia de Andalucía y, algo muy importante, a pesar de no haber tenido presencia en las Cortes Generales en aquellas elecciones del 77, hay un grupo, Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, que se mantiene firme en lo que venía defendiendo desde sus orígenes en 1965. Andalucía tiene que tener una autonomía como la que nada, no puede tener menos que nada. Y eso fue escalando. Este grupo, por ejemplo, tuvo mucha importancia en la organización de ese Congreso de Cultura Andaluza. Tuvo mucha importancia en la recuperación de los símbolos. Esa foto que hemos visto antes de la bandera tirada de la Giralda la hicieron los militantes del PSA de Sevilla. Este grupo participó en un montón de acciones. Fue el que descubrió en la Casa de las Infantes la partitura del himno de Andalucía y le encargó a Carlos Cano que lo editara, que le pusiera de nuevo música y sonido, ¿no? Es decir, una participación de un grupo muy activo, sin representación parlamentaria, pero muy activo. Y en esos años, mientras estaba la Constitución, tuvo lugar posiblemente el fenómeno más importante de todo esto: las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, algo con lo que nadie contaba. Esta es la imagen de la manifestación de Málaga, que se calcula que hubo 200.000 personas en la calle, o la de Sevilla, en la que hubo 500.000 personas en la calle. Esta es la de la Plaza Nueva de Sevilla. Hubo manifestaciones en todas las capitales andaluzas, en muchas cabeceras de comarcas también hubo manifestaciones el 4 de diciembre, y en Madrid y en Barcelona de los inmigrantes también la hubo. Esto sorprendió absolutamente a todos los partidos políticos. Nadie se esperaba que hubiera una movilización superior a la que había habido unos meses antes en Cataluña por la autonomía. Aquí salieron como 2 millones de andaluces a la calle. Sin embargo, eso no cambió. La constitución que se hizo fue la que conocemos, la del 143 y el 151. Ahí está el famoso discurso de Suárez en el Congreso. Pero va a haber unas nuevas elecciones. 1979, marzo, 1 de marzo de 1979. Los resultados son muy parecidos. La UCD gana, sin mayoría absoluta, el PSOE queda el segundo, el Partido Comunista el tercero, Alianza Popular el cuarto, los nacionalistas vascos y los catalanes sacan sus diputados, pero la gran diferencia con el Parlamento anterior, con el que había hecho la Constitución, es que 2 andalucistas sacan 5 diputados. Y eso va a generar una dinámica brutal. Un mes después, en abril, se celebran las primeras elecciones municipales democráticas. Ahí tienen ustedes el Ayuntamiento de Jerez que salió de aquellas elecciones. ¿Qué es lo que va a significar esto también? Pues como en el caso de Jerez o en el de Sevilla, 2 de las 5 ciudades más importantes de Andalucía, de las 5 más mayores, tienen alcalde andalucista, y habrá concejales y alcaldes andalucistas en muchos pueblos, que vamos a observar cómo todo el mundo, fíjense que es algo parecido a lo que está pasando ahora, todo el mundo se proclama andalucista y todo el mundo empieza a decir que Andalucía tiene que tener la autonomía del 151, la que todo el mundo pensaba que era para Cataluña el País Vasco de Galicia, y sin embargo el discurso ha cambiado. Y ha cambiado por 2 razones. Vuelvo a expresar: por la movilización del pueblo andaluz, el 4 de diciembre del 77, lo más importante, pero no solo eso, sino el movimiento vecinal, el movimiento cultural, el movimiento ciudadano, y por la aparición de esa vanguardia, ya no como una vanguardia en la calle, sino como una vanguardia en las instituciones, en el Congreso y en los ayuntamientos. Y a partir de ese momento, todo el mundo va a apostar por esa autonomía que no estaba prevista que fuera para Andalucía. El primer ayuntamiento es de Puerto Real. En abril de 1979, a pocas semanas de haberse producido las elecciones, pide la autonomía por la vía del 151. Y es muy interesante porque el Ayuntamiento de Puerto Real en aquellas elecciones tenía concejales de todos los partidos posibles. El alcalde era del PP, que luego fue de Izquierda Unida, todo el mundo lo conocemos a Barroso, ¿verdad? Pero además del alcalde del PP había concejales del PSOE, del PC, de UCD, de Alianza Popular y del PSA Partido Andaluz. 6 partidos distintos, nada más y nada menos. Y por unanimidad de todos los partidos, incluso de aquellos partidos que hacían nada, no pensaban en que Andalucía tuviera autonomía,
se pide la autonomía por la vía del 151. Y a continuación, el resto de los ayuntamientos andaluces, hasta que el 95% de los ayuntamientos de Andalucía han pedido la autonomía por la vía del 151. Todos, y de todos los colores. En ese momento, la UCD es tan andalucista como la que más. Pide la autonomía como todas las demás. ¿A que suena mucho a la última campaña electoral? A mí por lo menos me recuerda una barbaridad. Que todo el mundo dice, yo que soy andalucista, todo el mundo. Bueno, pues en aquel momento se vive eso, ¿no? Pero esa cosa tan importante que es la unidad del pueblo andaluz, que se vio el 4 de diciembre del 77, o que se veía ahora en los ayuntamientos, a pedir todos los ayuntamientos de todos los partidos la autonomía del 151, muy pronto empieza a torcerse. Las cosas de la historia de Andalucía, no somos capaces de durante mucho tiempo mantener esa movilización de todos remando en el mismo sentido. Empiezan a surgir diferencias, especialmente en los aparatos centrales de los partidos centralistas, ¿no? Ahí les he puesto, en el libro viene con detalle, una cosa muy interesante, que es, esto era estaba secreto hasta hace poco, son de los archivos que desclasifican de la CIA en los Estados Unidos periódicamente y que luego se puede acceder por internet muy bien. Y gracias a un amigo, pues me pasó los que se habían desclasificado hacía 2 o 3 años, y aparece este informe que mandan los servicios secretos de Estados Unidos a la Secretaría de Estado en el año 79, cuando se está discutiendo el proceso autonómico andaluz, cuando se está haciendo la ley orgánica de referéndum, una ley muy importante, porque como todo el mundo sabe, el 151 para Cataluña, para el País Vasco y para Galicia era muy fácil. Bastaba con que lo pidieran mediante una carta al gobierno, la Junta Preautonómica, y salía para adelante. En cambio, si yo era Cataluña, el País Vasco y Galicia, el 151 exigía que los ayuntamientos lo pidieran, el 95% lo pidió, pero que después de que los ayuntamientos lo pidieran, hubiera un referéndum que obtuviera la mayoría del censo electoral en cada provincia, nada más y nada menos. Pero para convocar ese referéndum hacía falta una ley orgánica. Y cuando se está haciendo esa ley orgánica es cuando empiezan las cosas a torcerse. Estamos en el año 1979, diciembre del 79, y se está negociando esa ley. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Pues que UCD y PSOE, que ya habíamos visto que desde que antes que se muriera Franco venían hablando que la autonomía de verdad tenía que ser para Cataluña, el País Vasco y Galicia, que hacen una constitución que así lo dice, pero que después de las elecciones del 79 se suben al cargo de todos somos andalucistas, pues empiezan a torcerse. Hasta el punto que hacen una ley, la ley orgánica aprobada el 28 de diciembre del 79, en la que ponen las cosas más difíciles incluso que la ponía la Constitución. Porque la Constitución decía exclusivamente un referéndum con mayoría absoluta del censo electoral en los términos que la ley orgánica dice. La ley orgánica podía haber dicho muchas cosas, podía haberlo puesto hasta más fácil, pero lo puso más difícil. Dijo que si en una provincia fallaba, había que esperar 5 años para seguir con la autonomía. Con una provincia que fallara, 5 años. Podría haber dicho que todas las demás siguieran con la autonomía, o que se repitiera a los 3 meses. Cualquier cosa de esa era posible, porque la Constitución no único que decía lo que la ley orgánica diga. Sin embargo, UCD y el PSOE se pusieron de acuerdo en dificultar aún más las condiciones de ese referéndum. Y en este caso tiene interés este informe de los servicios secretos norteamericanos, porque detectan perfectamente que mientras en Andalucía el PSA, por supuesto, seguía con la bandera del 151 y había que hacerlo lo más deprisa posible, había también en Andalucía gente del PSOE como Escurero o gente de UCD como Clavero, que también decían que había que seguir por el proceso. En Madrid, los aparatos centrales del PSOE y de la UCD están hablando de racionalizar el proceso autonómico, es decir, volver al plan anterior, el 151 para Cataluña, el País Vasco y Galicia, y además por el 140. La ley que aprueban UCD y el PSOE obedecía eso, obedecía precisamente a que el referéndum fallara en alguna provincia y que por lo tanto se fuera por la vía del 143 y no por la del 141. Esto no es solo decir
decirlo por razones políticas. Este es un libro de historia, no es un libro de política. Es decir, que todo lo que se dice aquí está documentado en las actas del Congreso, en las hemerotecas y en los archivos. No es nada de una opinión, sino literalmente. Por ejemplo, en un acta del Congreso de los Diputados encontré con esta afirmación de Alfonso Guerra. Los socialistas, en diciembre de 1979, cuando se hace la ley orgánica del referéndum, sostuvimos una entrevista con el señor Suárez a fin de dar una canalización justa, racional, económica y eficaz al proceso autonómico. Es decir, que están hablando de lo que luego pasó, la racionalización de la autonomía. Gregorio Pérez Barba, que fue presidente del Congreso, que era el constitucionalista de cabecera del Partido Socialista, un experto en derecho constitucional, en aquel mismo momento, antes de que se celebrara el referéndum del 28 de febrero, escribió un artículo en El País en el que lo decía. El 151 es una vía excepcional. ¿Qué hace Andalucía metiéndose en ese jaleo del 151? Y si fracasa lo del 151, como habían hecho una ley precisamente para que fracasara, que no se le eche la culpa a la Constitución. La culpa es de quienes lo han impulsado, los andalucistas o su propio compañero Cunero, que también lo había impulsado en Andalucía, aunque el PSOE estuviera en otra posición completamente distinta, ¿no? Es decir, que esto estaba perfectamente documentado. Los que tenemos derecho al voto en febrero de 1980 recordamos como el referéndum fue una explosión democrática brutal. La movilización que hubo el 28 de febrero fue más allá de la propia campaña de los partidos. Hay fotografías de que la gente engalanaba las calles por su cuenta. No era un partido el que iba a poner los carteles y a poner las banderas, sino que las asociaciones de vecinos pedían el sí el 28 de febrero. En los colegios hacían actividades por el sí, los colegios profesionales promovían el sí, hasta la Iglesia Católica. Los obispos andaluces sacaron hasta un comunicado diciendo que Andalucía tenía que tener el mismo derecho que cualquier otro pueblo de España. Una movilización como nunca había habido y que, por supuesto, las colas fueron impresionantes en la jornada del 28 de febrero para votar. Yo estoy convencido, y en una investigación que tengo que hacer con datos del Instituto Nacional de Estadística, cruzándolo con los datos del referéndum, que el resultado, en lo que contaba era el porcentaje sobre el censo electoral, fue mayor. El censo electoral estaba hecho un verdadero desastre. Y aunque el dato oficial es que el 55% del censo andaluz votó que sí a la autonomía, yo estoy seguro, por la movilización que hubo, como se participó, que era más. En este censo figuraban muchísimos emigrantes que estaban empadronados fuera de Andalucía, pero que permanecían en el censo electoral de Andalucía inscritos. Había mucha gente que había fallecido y que figuraba en el censo electoral inscrito. Había menores de edad que no podían votar, pero figuraban en el censo electoral como inscritos. Y sin duda el resultado de Almería, que fue el que no superó el censo electoral, pero que hubo 118.000 votos a favor y 11.000 en contra, es decir, la diferencia entre el sí y el no era espectacular. Estoy seguro que también tuvo que superarse la mayoría absoluta del censo electoral. Habrá que documentarlo e investigarlo, pero mi sensación es esa. En todas las provincias se superó esa mayoría absoluta del censo electoral. El porcentaje es brutal. 2,5 millones de andaluces votaron sí y 150.000 votaron no. En cualquier país del mundo, un referéndum con ese resultado es un triunfo espectacular del sí. Un triunfo espectacular que era consecuencia de toda esa movilización del pueblo andaluz que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? El porcentaje del sí sobre los votos que había en la urna es muy parecido al votado. Es cierto que en la provincia de Cádiz, por ejemplo, fue el más alto de todos, con el 90% de votos sí. En Almería y en Jaén, en torno al 80% de votos sí, pero el resultado es verdaderamente espectacular. ¿Pero qué pasó? Pues porque la ley orgánica que habían pactado UCD y el PSOE establecía que si en una provincia no había mayoría absoluta del censo electoral, aunque los sí fueran abrumadores, no se podía volver a iniciar el proceso autonómico hasta pasados 5 años. Es decir, bloqueo político, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? A partir de ese momento se empieza a desarrollar ya una batalla más política entre los partidos con la ciudadanía expectante. El pueblo andaluz había hecho todo lo que tenía que hacer.
había llenado las calles en manifestaciones pidiendo la autonomía y había llenado las urnas con papeletas del sí reclamando la autonomía. Por lo tanto, esto es una cuestión a resolver entre los partidos políticos, y aquí esa falta de unidad que hemos visto que empezó a producirse en diciembre del 79 se mantiene durante el año 80. Al principio, tanto el PC como el PSOE, por supuesto la UCD, ya sabemos que pidió la abstención en ese referéndum con el voto blanco, es decir, lo dijo a las claras, pero también el PSOE y el PC, después del referéndum, vinieron a decir que lo importante no era la vía, sino que eran los contenidos, que había que hacer un buen estatuto, está todo recogido en la prensa de aquellos días, y los únicos que se mantuvieron en que el 151 era innegociable fue el PSA, Partido Andaluz, y fue Clavero Arévalo, que desde la misma noche también lo dijo, el 151 era irrenunciable. A partir de ese momento, la situación fue evolucionando. Finalmente también el PSOE y el PC se unieron a la postura de que había que legalizar el triunfo político del 28 de febrero, y todos los partidos, menos la UCD, presentan una propuesta de modificación de la ley orgánica de referéndum, que lo que había que haber hecho es no haber hecho la ley y no tener que modificarla ahora, sino haberla hecho bien en diciembre del 79. Como no se hizo bien, ahora había que modificarla. Eso va a quedar bloqueado, todas esas proposiciones de modificación por un solo voto de diferencia no se aprueban. Hubo 167 votos a favor y 168 en contra en la modificación, por lo tanto en el verano del 80 sigue bloqueado el proceso. Y en ese debate precisamente de la modificación de la ley orgánica, Clavero Arévalo mencionó la posibilidad de utilizar un artículo de la Constitución, el 144, que sirviera para abrir la vía para el 151. No se le echó mucha cuenta a lo que dijo Clavero. Es cierto que Curero, que era el presidente autonómico en ese momento, dijo que si el 144 conducía al 151, que le parecería muy bien. Del tema no se habló, y en el verano lo volvió a sacar el portavoz de la minoría catalana, Miguel Roca, y entonces tuvo más suerte y se habló de la fórmula Roca, como si lo hubiera descubierto él. Yo creo que deberíamos reivindicar que fuera la fórmula Clavero, porque el primero que lo dijo fue Clavero Arévalo en mayo de 1980. ¿Qué es lo del artículo 144 que trajo después muchísimo follón político? El 144 no es una vía autonómica, sino que es un artículo que se puso en la Constitución para evitar que el mapa autonómico quedara cojo, y le daba la potestad a las Cortes Generales de, mediante una ley orgánica, hacer determinadas cosas. Por ejemplo, porque una provincia que no fuera entidad regional histórica pudiera ser autonómica. Y se usó para el caso de Madrid. Madrid fue una comunidad autónoma porque las Cortes Generales, por motivos de interés nacional, autorizaron que se constituyera en comunidad autónoma. Otra, pues para territorios que no estuvieran en las provincias integradas, los únicos territorios eran Ceuta, Melilla y Gibraltar, que no pertenecían a ninguna provincia española, pudieran tener autonomía, y se utilizó para Ceuta y Melilla. Y otro, el punto C, que preveía que se pudiera sustituir la iniciativa autonómica de alguna provincia que no quisiera ser comunidad autónoma. ¿A quién se usó? Se usó para Segovia, por ejemplo, que la Diputación de los Ayuntamientos querían ser comunidad uniprovincial, no querían entrar en Castilla y León. Y las Cortes Generales, por motivos de interés nacional, sustituyeron la iniciativa autonómica de la provincia de Segovia y la metieron en Castilla y León. Y lo que se le había ocurrido a Clavero en aquel debate era utilizar el 144, ya que Almería no había cumplido los requisitos de la iniciativa autonómica, sustituir la iniciativa autonómica de la provincia de Almería e incluirla en la comunidad autónoma de Andalucía. Una cosa que va forzando el texto de la ley orgánica de referéndum, pero que la Constitución lo decía muy claro: las Cortes Generales, por motivos de interés nacional, lo pueden hacer. Esa es la propuesta que cuando en septiembre de 1980 el gobierno presenta una votación de confianza, una cuestión de confianza, y le pide al grupo andalucista qué quiere el grupo andalucista que se haga para que voten la confianza del gobierno. Lo que se dice muy claro, porque vamos a querer
que se desbloquee la autonomía andaluza por la vía del 151, que es para lo que estamos aquí. Esa fue la petición. Y sorprendentemente, el gobierno de Suárez, que estaba en una situación de debilidad extrema, cuando los gobiernos están en situación de debilidad extrema, están dispuestos a hacer lo que sea. Eso son enseñanzas del presente muy útiles, del pasado muy útiles en el presente. Hoy día también sabemos que cuando un gobierno está en debilidad extrema, puede pactar con un grupo parlamentario lo que haga falta. Pues en aquel momento pactó con el grupo andalucista el desbloqueo del proceso autonómico. Eso inició una reacción a continuación porque fue compleja, porque si bien el presidente preautonómico, Escudero, dijo que si el 144 iba al 151 le parecía muy bien, lo dijo la misma tarde que Suárez hizo la oferta, cuando se vio que aquello era mediante el pacto con el grupo parlamentario andalucista, pues el PSOE se desdijo automáticamente y se entró en una guerra brutal entre el PSOE y el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Andaluz, sobre quién era el que estaba defendiendo de verdad Andalucía. Lo cierto es que era imprescindible el acuerdo de todos los partidos políticos para que eso se desbloqueara. Insisto, los andaluces habíamos cumplido con nuestro trabajo. Nos habíamos manifestado, habíamos votado el 28F y ahora era cuestión de que los partidos políticos lo resolvieran. Y finalmente, pues se llegó a esa solución. Y esa solución fue la que se plasmó en este acuerdo. Esa es la fotografía de la firma del acuerdo de todos los grupos parlamentarios, la UCD, el PSOE, el PC y el Partido Andaluz, en la que se acordaba la sustitución de la iniciativa autonómica en Almería por los motivos de interés nacional del título 8º de la Constitución. Esto tiene una anécdota y una historia muy simpática. Si ven ustedes, ese es el texto de la ley que se aprueba en el Congreso, literalmente, está en el Boletín Oficial del Estado publicada, por supuesto. Ahí no se habla del artículo 144, el número 144 no se cita. Obviamente fue la condición que puso el PSOE para firmar el acuerdo. Como ellos habían tenido tanta bronca con el grupo andalucista de que el 144 no servía, el 144 no servía, si ahora firmaban lo del 144, pues iban a quedar más que regular. ¿Qué se hizo? Motivos de interés nacional del título 8º de la Constitución. El único artículo del título 8º de la Constitución que habla de sustituir por motivos de interés la iniciativa autonómica, ¿saben ustedes cuál es? El 144, efectivamente. No se nombraba, pero es el mecanismo que se utilizó para la resolución autonómica. A partir de ese momento, este es el documento firmado por todos los grupos políticos en aquel momento, y a partir de ese momento la autonomía andaluza queda desbloqueada. Pero fíjense ustedes, y es lo que creo que es interesante reflexionar, lo que costó ese proceso. Primero, una constitución que ponía todas las penas. Segundo, una ley orgánica que incrementaba las penas. Tercero, un referéndum con todas las dificultades del mundo. Y cada uno de esos obstáculos, la movilización del pueblo andaluz lo fue saltando. Y al final, la incapacidad de los partidos políticos, desde febrero del 80 hasta octubre del 80, de hacer un acuerdo político para resolverlo. ¿Qué pista nos da eso? Pues la pista que nos da es que la mayoría de los partidos políticos centralistas, les costaba una barbaridad tal cual era la voluntad del pueblo andaluz. Y no solo pusieron obstáculos previamente a la celebración del referéndum, sino que después de la celebración del referéndum y con unos resultados tan brutales como lo que hemos visto, se negaban a resolverlo y a acordarlo. Tuvo que ser una apuesta muy arriesgada, tan arriesgada que en mi opinión es lo que le costó la vida al Partido Andalucista, y que el Partido Andalucista quedó absolutamente machacado para la posteridad como consecuencia de haber desbloqueado el proceso autonómico andaluz. O sea, fue una especie de sacrificio para que lo que nadie arreglaba, que era el desbloqueo del proceso autonómico, se pudiera arreglar. Consecuencia de eso, varias importantes. La primera, que Andalucía por primera vez en su historia es reconocida como nacionalidad histórica, tal como establece el Estatuto. Que el Estatuto de Autonomía de Andalucía fue por la vía del artículo 151, lo que no estaba previsto ni durante el final de la dictadura franquista ni durante la transición democrática. Y como hemos visto,
Hablaba de las dos vías, hablaba de resolver el problema de la nacionalidad histórica y todo lo demás era un auténtico exotismo. ¿Cómo que Andalucía tuviera autonomía? ¿Cómo que Murcia tuviera autonomía? ¿Cómo que Castilla-La Mancha tuviera autonomía? Nadie de los poderes financieros, de los poderes mediáticos, de los poderes políticos, nadie pensaba en eso, absolutamente nadie. Y sin embargo, la voluntad del pueblo andaluz fue tan firme y tan poderosa que conseguimos vencer aquello, absolutamente. Es decir, que si nosotros nos proponemos, y esa es la enseñanza que debemos tener para el futuro, somos capaces de cosas impresionantes. Es lógico. O sea, Andalucía es aproximadamente casi el 20% de la población de España. ¿Cómo no se va a tener en cuenta lo que esa porción de población de España, si se manifiesta unida, no vaya a ser tenido en cuenta por el poder central? El problema que hemos tenido en nuestra historia es que no hemos sido capaces de mantener una posición unida frente a los poderes centrales, excepcionalmente, cuando no hemos levantado. Y lo que tiene de brillante estos años de la transición es que fue uno de esos momentos históricos en los que el pueblo andaluz se levantó. Y una cosa añadida, como consecuencia de eso al final, que es cuando se dice que Andalucía fue vanguardia, el resto de territorios, nacionalidades o regiones de España accedieron también a la autonomía con las mismas instituciones, Parlamento, Consejo de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia, y cada reforma de esos estatutos con competencias muy similares. Es decir, que nosotros trabajamos para nosotros, para los andaluces, y dijimos trabajar a otros territorios también. Eso es para que lo tengamos en cuenta cuando nos vayan a acusar de que nos miramos el ombligo. No, no, no. Nosotros cambiamos el proyecto que había de España en la transición democrática. Y lo cambiamos por nosotros, ojo, no lo cambiamos por los demás. Lo cambiamos para liquidar a Andalucía. Fue la razón de nuestra movilización. Y esa fue la causa del 4 de diciembre y la causa del 28 de febrero. Y si en el futuro fuéramos capaces de seguir movilizándonos de esa manera, pocas cosas podrían escapar a la voluntad de los andaluces. Muchas gracias. Se abre un turno de preguntas. Sí. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, que sea lo más corto y breve posible, para que puedan responder el conferenciante. Muchas gracias por la conferencia. Viniendo a la actualidad, ¿cómo ve el andalucismo histórico el enganche de la Andalucía del andalucismo? ¿Cómo lo veis? ¿Bien, mal? No sé. Esto es más política que historia. Yo he tratado de dar mi opinión porque es una opinión muy interesante, ¿no? Aquí hay compañeros que son auténticos expertos en la primera generación andalucista, en la del andalucismo histórico, ¿no? Por lo tanto, su visión sería también muy útil para conocerlo, porque yo creo que está todo muy relacionado. Yo creo que hemos tenido, o podemos tener, tres generaciones andalucistas. Una primera generación que fue la de los andalucistas históricos encabezados por Blas Infante, que cumplió una misión esencial en la historia de Andalucía, porque fue la que creó un ideal andaluz, fue la que definió los símbolos andaluces y fue la que enarboló el derecho a la autonomía para Andalucía. El golpe de Estado del 18 de julio y la guerra civil subsiguiente aplastó a aquella primera generación y la aplastó hasta tal punto que se perdió la memoria en Andalucía. Nadie en Andalucía en los años 50, en los años 60, hablaba de Blas Infante, sabía que teníamos unos símbolos propios, nadie sabía que había habido una reivindicación autonómica durante la Segunda República, y eso es grave y es interesante. Es interesante, y perdón que haga un poco de lazo a otros temas, porque había gente en España, en la clandestinidad, en la lucha antifranquista, que habían sido compañeros de Blas Infante, lo habían conocido. El Partido Socialista y el Partido Comunista durante la Segunda República había sabido de la experiencia. En la Asamblea de Córdoba de 1933 había concejales y había diputados de partidos que durante el franquismo perdieron. Pero se ocultó la memoria y el legado de Blas Infante. No es hasta finales de los años 60 cuando casualmente
se descubre, y lo descubre el grupo que va a ser el origen del Partido Andalucista, que entonces se llamaba Compromiso Político y la Representación de los Franceses en su primera juventud, el que descubrió la existencia de eso y permitió el enlace entre esa primera generación andalucista con esa segunda generación andalucista, que fue Compromiso Político, Alianza Socialista de Andalucía, Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, y que terminó como Partido Andalucista. Y que además es una segunda generación que tiene un origen y un final, como la primera. El final no es violento, no es un final sangriento, pero también es un final a causa de la lucha política, de la batalla política y de las mentiras y de las fake news. Claro, lo que quiera. No, yo decía lo siguiente: como en verano, el verano son para las bicicletas. Fijaros que estamos en una etapa de una vuelta. Hay una tachuela que es Extremadura, otro Castilla y León, otra Aragón, y una tachuela un poco mayor, Andalucía. Ha sido recientemente. Y yo diría que hace casi 2 siglos que se consolidó el capitalismo en este país y que desde entonces somos dependientes. Andalucía es una realidad política dependiente. Y hoy por hoy es una especie de colonia interna. Hoy están extrayendo nuestra materia prima, minería, por lo negativismo de lo económico, están extrayendo nuestra materia prima de agricultura, los grandes grupos, grandes empresas, y no queda aquí ningún valor añadido, están extrayendo nuestro ahorro, porque aquí sobra y se financia en otras regiones, y a nosotros sí nos están extrayendo. Voy a incluso hasta el poder pretender controlar el turismo, porque no mandamos la aerolínea ni mandamos los hoteles, y sí traemos cada vez más son una masa turística que lo están colocando ya el problema, porque no lo resuelven los costos, el alquiler o la vivienda. Entonces yo creo que yo personalmente, no he seguido mucho esta campaña porque todas las fuerzas se han presentado en esa prueba ciclista con el objetivo de derribar o no derribar lo que existe en Madrid. Y claro, no han ocultado que siguen consintiendo en la dependencia andaluza. Y yo me resisto personalmente, yo creo que eso no. Entonces no hay, por desgracia, una auténtica soberanía política de un partido desde que desapareció, pese a que luego se transformó en partido de punto. Que no acepta esta dependencia, que no acepta poseer una colonia interior, punto. Y tendremos que insistir. Vean los radios donde está situada Andalucía, la penúltima, le ganamos a Ceuta y a Melilla. ¿Dónde están? ¿Dónde está Andalucía? ¿Dónde está el exceso de ahorro invertido en otros sitios? ¿Dónde está? No voy a hacer la campaña de montar los servicios públicos andaluces porque los estáis soportando. Pero yo no he visto que nadie diga se acabó con nuestra propuesta, romper la dependencia política y cultural y económica que tiene Andalucía. Entonces, la Andalucía es una realidad política que está supeditada y está afectando a lo cultural y a lo económico. Esa es mi opinión. Buenas tardes. José Luis, bueno, felicidades por el libro, de hablar de la historia. Quería hacer una consulta muy fácil y por favor no me diga ninguna. ¿Vale? Todo el que escribe un libro siempre hay algo que al final dice, no me atrevo a ponerlo. No lo he puesto porque me falta documentación que lo respalde. ¿Qué te hubiera gustado incluir que te haya acordado después que no le he puesto en el libro? No te he escuchado lo último, perdón. ¿Qué te ha faltado incluir en el libro que te hubiera gustado poner, pero no lo has puesto, bien porque no tuviera documentación que lo respaldara o porque no tuviera cojones de ponerlo? Pero no me digas ninguna, por favor. Pues lamento defraudarte, porque he escrito todo lo que me ha salido del alma, absolutamente todo. Hay que dar un tercer volumen.
abierto a aburrir al personal. Posiblemente en ese tercer volumen puedan aparecer las conclusiones que tú estás esperando, porque me suena que más que de la historia lo que estás pensando es en el futuro. Me perdona el prejuicio, pero me da la sensación que lo que estás mirando es en qué futuro hay, cuál es el futuro del andalucismo, ¿no? Y aprovecho para terminar de contestar de lo que decías antes, ¿no? Hemos hablado de eso, de las dos generaciones del andalucismo. Yo creo que ahora hay unas condiciones como nunca antes en la historia, fíjate lo exagerado que puede sonar, ¿no? Pero como nunca antes en la historia, para que surja esa tercera generación andalucista. Y me explico por qué. Creo que hay un ambiente cultural y social que no ha existido antes. Ni Blas Infante ni la segunda generación andalucista tuvieron unas generaciones jóvenes que hubieran mamado la identidad andaluza, la cultura andaluza, la personalidad andaluza, como las generaciones jóvenes que sí. Hasta 1968 no se conoce que Andalucía tenía una bandera, tenía un himno, tenía una lucha histórica por la autonomía. Hoy día todos los niños en el colegio, en preescolar, en primaria, en secundaria, en el instituto, aprenden desde chiquitito a tocar el himno de Andalucía con la flauta. Y dan un corsaco importante, desde luego, cuando ensayan en la casa. Se pintan la cara de verde y blanco el 28 de febrero y ahora también el 4 de diciembre. Nadie les acompleja y les discute por hablar en andaluz. No como antes que nos corregían. Está hablando malamente. Pronuncia bien las S, pronuncia bien la C, pronuncia bien las L, pronuncia bien las R. Todo eso es una ventaja social impresionante para que esa encuesta del CIS del año 76, de que se sentía la gente identificada, pegue el salto que está pegando. Conocen ustedes los datos del CENTRA. El Centro de Estudios Andaluces da unos niveles de identificación de los andaluces con su tierra, con sus símbolos, con la autonomía, del 90% para arriba. La cosa será tan brutal de esa identidad que hasta los más enemigos de Andalucía y del andalucismo, como son los candidatos de Vox, aquí en Andalucía han tenido que utilizar los colores de verde y blanco en sus carteles. Han añadido el blanco. Y veía unos carteles y parecía un cartel de la bandera de Andalucía. Cuando venía Abascal los ponía firme y les hablaba de la prioridad nacional. Pero cuando se iba a Abascal, primero los andaluces, primero, ¿qué hacían esta gente hablando de los andaluces? Vamos, que los andaluces ni primero ni después, los andaluces es lo normal. El mensaje anti-inmigración por supuesto que lo marcaba. Pero hasta ahí calaba. Y por supuesto el resto de los partidos políticos proclamando el andalucismo como lo proclamaban en los meses previos al 28 de febrero. A partir del 4 de diciembre del 77 y a partir de la destrucción del andalucismo político en el Congreso y en los ayuntamientos. Es decir, esas condiciones objetivas son brutales. Y luego hay otra, que es muy importante. Yo en estos días me he puesto a pensar, viendo la que está pasando en España, que habría sido del PSA partido andaluz si en vez de tener enfrente como tenía a un PSOE todopoderoso, con un Felipe González y un Alfonso Guerra en la cresta de la credibilidad y de la popularidad, que todo lo que decían ellos iba a misa y todo el mundo en Andalucía se lo creía, a pie juntillas, hubieran tenido enfrente el PSOE de ahora, absolutamente manchado de corrupción y absolutamente masacrado. ¿Qué habría sido de la historia del andalucismo en los años 80? Darse la situación. Eso es a lo que me refiero, a la oportunidad tan impresionante que hay ahora para el surgimiento de esa tercera generación andalucista. Yo soy andalucista desde que tengo uso de razón. Nada me entusiasmaría más que esa tercera generación surgiera y surgiera con la fuerza que no tuvieron las anteriores. No tuvieron fuerza, pero hicieron cosas increíbles. Lo que hizo Blas Infante fue descomunal para Andalucía, y lo que hizo la segunda generación andalucista, arrancando la autonomía plena para Andalucía y llevando la democracia a los ayuntamientos, fue excepcional para Andalucía. No lo podemos. Ahora, llevar el testigo más alto. Mire, después de conseguir la autonomía, ha habido un problema, que en el Parlamento Nacional no ha habido prácticamente representación de obediencia andaluza. Ha habido obediencia estatal. El PSOE de Andalucía es obediencia estatal, y todos los demás partidos que ha habido ha sido de obediencia estatal, y nos hemos quedado, digamos, huérfanos de una voz netamente andaluza.
en el Parlamento. Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia es el tratamiento económico, el tratamiento político y el tratamiento que nos ha llevado a la situación que estamos ahora, en donde nosotros somos una región más, que no hay eso. Sin embargo, aquí hay que negociar con los catalanes, aquí hay que negociar con los vascos, ya está, hasta los gallegos, y nosotros a sus órdenes, a lo que diga el secretario general. Amén. Nada más que añadir, desde luego. ¿Qué? Que nada más que añadir, completamente de acuerdo con lo que está usted diciendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no soy andaluz, llevo 30 años viviendo en Jerez. Y lo que voy a decir puede parecer anecdótico, pero quizá no es tanto. El año pasado, justo ahora, se celebró una exposición en los claustros de Santo Domingo, aquí en Jerez, sobre cartelería del Rocío. Aprovechando que era la época del Rocío, pues carteles conmemorando o celebrando la romería del Rocío, desde los años 50 hasta la actualidad. Fui a verla, era preciosa, muy bonita, pero me llamó la atención el cartel del año 63, porque el dibujo, la pintura, sus carretas, sus hogueras, sus caballerías y dos banderas andaluzas. 1963. Como yo no soy de aquí, de amigos, oye, ¿tan presente o cómo justificáis que estuviera presente la bandera andaluza en el año 63 en un cartel conmemorando el Rocío? Nadie me supo de razón. Se la ha trasladado usted, a ver si estoy, porque acaba de mencionar el año 68 como año de renacimiento de los símbolos andaluces. Gracias. Pues le agradezco muchísimo la información y justo ha hablado usted, está Manolo Ruiz, que yo creo que habrá tomado nota inmediatamente de ese cartel, que yo no lo conozco, no sé si lo conocerá o no. Pues me encantará verlo y sobre todo investigar qué representa. Hay una cosa que yo creo que Manolo Ruiz lo podría confirmar: los colores verde y blanco están muy presentes a lo largo de la historia de Andalucía en muchísimos sitios, Y eso no significa que sean representaciones de la bandera de Andalucía. Todos sabemos que la adopción del color verde, blanco y verde como bandera de Andalucía es en 1918, en la Asamblea de Ronda, ¿no? Pero que anteriormente a esa fecha hay apariciones de verde y blanco en la historia de Andalucía es frecuente. Está el famoso motín del perdón verde en Sevilla en el siglo XVI, en la que se utilizaron pendones de color verde que se guardaban en la iglesia de Don Luis Antón. Está también la tradición de la Casa Ducal de Alba de haberse apropiado de banderas verde y blanca que las incluyen en su escudo en batallas contra Andalucía. Es muy frecuente la presencia esa. Y sería interesantísimo investigar por qué aparecen esos colores verde y blanco en ese cartel. Yo sí tengo muy bien documentado al menos el contacto con los símbolos andaluces a partir de finales de los años 60, ¿no? Pero ese contacto que yo tengo documentado no es incompatible con que haya una pervivencia de la memoria de la bandera de Andalucía en otro sitio, como pudiera ser la hermandad del Rocío de Jerez, lo cual sería fantástico intentar localizar a la Junta de Gobierno de la hermandad de Jerez, carteles de la hermandad del Ayuntamiento. No lo sabemos. Bueno, cuestión de ponerse a investigar. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a ser muy breve. ¿Puede ser que el hecho de que el nacionalismo no haya triunfado tanto en España como en País Vasco, Cataluña, porque no hay más partidos nacionalistas, quiero decir, que sean potentes, que uno tenga claro si ese partido nacionalista es de derecha o de izquierdas? Puede ser que, porque, a ver, yo tampoco he nacido en Andalucía, pero llevo 40 años aquí, y siempre me he preguntado que Andalucía, tal como yo lo veía cuando era una niña, era una región entonces de España tan grande y con tanta influencia en España que realmente debería de tener más presencia nacionalista en el país y más poder a la hora, porque es como ahora mismo se dice que las legislaturas duran hasta que el PNV quiere, ¿no? Pues debería de ser hasta que Andalucía quiera realmente. Por la fuerza de 61 diputados
que hay en el Congreso de los 350 votantes ya se pasó la ley. Sobre eso una observación es cierta. Podría haber partidos andalucistas de centro o de centro derecha, como de hecho, como bien señala Pedro, lo hubo, solo que fracasaron. Fracasaron porque nunca la burguesía andaluza, a diferencia de la burguesía vasca o la burguesía catalana, que le interesó crear partidos políticos que defendieran sus intereses económicos, en Andalucía eso no se dio. Clavero Arévalo creó en 1977 el Partido Social Liberal Andaluz, que no llegó a participar en las elecciones porque se unió en la Unión del Centro Democrático, y Clavero sí puede ser calificado como una persona de ideario andalucista de centro derecha. Y cuando rompió con la UCD volvió a crear también un partido andalucista de centro derecha que se llamó Unidad Andaluza, que buscó, además en un momento que había sido muy positivo, con la UCD hundiéndose, como se estaba hundiendo, y entró en contacto en el año 80-81 con la burguesía andaluza para buscar fórmulas de financiación, y la burguesía andaluza optó por la Alianza Popular, luego Partido Popular, no por la creación de un partido de centro derecha propio de Andalucía. Esos son los intentos que ha habido hasta ahora. Lo cierto es que los movimientos andalucistas de más éxito, como el andalucismo histórico de Blas Infante, el de la segunda generación andalucista del PSA Partido Andaluz, su programa socioeconómico era un programa social y económico de izquierda. La situación económica de Andalucía también explica que en el ámbito de la población andaluza un programa de izquierda tenga más éxito que un programa de centro-derecha nacionalista, porque la clase dominante de centro-derecha no apostaban por eso, mientras que en determinados sectores sociales y económicos y en algunos sectores sindicales sí se apostaba por un nacionalismo de izquierda, ¿no? La nueva generación andalucista que surja parece que nos encontramos con una cosa bastante parecida, tiene mucho más ascendiente sobre los ámbitos populares y los ámbitos de izquierda que en el ámbito de la derecha. A mí personalmente sí que me gusta y me encantaría que hubiera dos partidos andaluces potentísimos y que en vez de existir el Partido Popular y el PSOE existiera un partido andaluz de derecha y un partido andaluz de izquierda, y que fueran ellos los que combatieran con el respaldo popular, como existe en el País Vasco, por ejemplo. Ahora mismo, como saben ustedes, en el País Vasco las dos fuerzas mayoritarias son el PNV y Bildu, que representan la derecha y la izquierda en aquel territorio y ambos nacionalistas. Pero aquí había un problema para el centro derecha andaluz, que no ha tenido el respaldo de las clases sociales más interesadas en potenciarlo. Eso está acreditado en la historia, claro, en las dos experiencias anteriores que había. ¿Pero usted cree que el andaluz es nacionalista? Creer que el andaluz nacionalista y que yo dijera que sí que lo creo sería una barbaridad, porque los resultados electorales son los que son. Lo que sí está claro es que sí hay una conciencia andaluza potente. Y esa conciencia andaluza potente y esa identidad andaluza no tiene una traslación a lo político exactamente igual que la tiene en el País Vasco y en Cataluña, donde también hay identidades culturales potentes que se trasladan a lo político automáticamente. Aquí, ni en los momentos de mayor efervescencia de la conciencia andaluza, 4 de diciembre del 77 o 28 de febrero de 1980, se producía una traslación automática al ámbito político. Es más, lo más que hemos conseguido es que los partidos de derecha centralista o izquierda centralista se pinten de verde y blanco. Ojo, que eso también es importante. Que el Partido Popular de Moreno Bonilla presuma de andalucismo y se autodenomina andalucista y defienda la identidad andaluza, y que el Partido Socialista Obrero Español lo hagan no siendo ninguno de ellos andalucistas, yo creo que eso significa que están al loro de por dónde está la conciencia andaluza. Existe conciencia, existe identidad, y los partidos políticos que no son nacionalistas intentan apropiarse de esa señal, ¿no? Manolo Ruiz, perdónenme ustedes que vuelva a insistir en él, que es un estudioso de todo esto, lo llama verdiblanquismo a esa política, que es pintarse de verde y blanco, pero en absoluto asumir los principios del andalucismo, ¿no? Es muy distinto el verdiblanquismo. ¿Existe conciencia nacionalista? Pues no parece que los resultados estén ahí, pero existe para mí algo mucho más importante, que es conciencia de identidad de pueblo. Eso sí existe. Tan existe que los partidos que no hacen de la identidad andaluza su prioridad política tienen que ver y blanquearse. Gracias. Una gracias a usted.
Yo pienso, no estoy de acuerdo con ustedes, que los niños, porque se pinte la cara de verde y blanco, se creen conciencia nacionalista. Es más, creo que todavía estamos colonizados, porque es curioso, hablando de con respecto a este señor de la hermandad de Rocío, la única hermandad que lleva la bandera de Andalucía es la catalana, que lleva la bandera suya, la bandera catalana y la bandera andaluza, lo demás ninguna. Sí, eso me he fijado también en el tema ese. Ayer, vamos a ver, siendo objetivos, por mucho que a nosotros sea la identidad andaluza la que nos empuje, la que nos pese, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad sociológica es que la mayoría de los andaluces viven la doble identidad andaluza y española sin conflicto. Podemos pensar que están alienados, podemos pensar que hace falta más educación, menos pedagogía, más cultura, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no hay una población enorme de andaluces que sientan rechazo hacia la identidad española y hacia los símbolos españoles. A los que seamos exclusivamente andalucistas, los que sintamos rechazo y que nos salgan chicarias, pero nos identificamos con los símbolos de nuestra patria Andalucía, y los símbolos nuestros, ¿no? Pero lo cierto es que eso lo dan todos los estudios sociológicos, no hay un conflicto identitario. Eso tiene sus cosas buenas y tiene cosas malas. El que no exista ese conflicto identitario también es una fuente de resolver o de evitar problemas, ¿no? Aunque tiene como una cosa mala, que somos más fáciles de alienar y de colonizar que cualquier otro, porque aquí entran en su casa, campo libre y anchas castillas, y hacen lo que les salga de luego. Creación de conciencia, es el trabajo que tiene que hacer cualquier andalucista. Y señalar muy bien y con mucha nitidez en qué consiste ser andalucista, para que no nos estafen del blanquismo, que una cosa es el andalucismo y otra cosa es el vertiblanquismo, pero para eso hace falta hacer mucha pedagogía y leer mucho. Voy a seguir dándole la paliza a Manolo Ruiz. A la obra de Manolo Ruiz, por ejemplo, que explica con mucha claridad qué es ser andalucista. Muchas gracias.